Buenas noches, 7 en punto de la noche. Continúa la tormenta política y diplomática entre Venezuela y Colombia. El presidente Nicolás Maduro arremetió nuevamente contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez. Maduro aseguró que representantes de Uribe y del consultor JJ Rendón se reunieron ayer con la derecha venezolana en Bogotá y denunció que tienen un plan para conspirar contra su país. Hay un plan de conspiración contra la paz de Venezuela desde Bogotá. Lamentablemente cuenta con el apoyo, con el más alto nivel de algunas instituciones del Estado colombiano. Mientras tanto, en Bogotá, el líder de la oposición venezolana, Enrique Capriles, dijo que lo que está haciendo el gobierno venezolano es un chantaje para Colombia. Capriles ofreció excusas al país por las declaraciones de los miembros del gobierno de Venezuela y agradeció al presidente Juan Manuel Santos por haberlo recibido. Le digo a nuestros hermanos colombianos, no se dejen chantajear por el gobierno venezolano. Colombia tiene el derecho, como país soberano, de recibir a quien quiera recibir. 3 militares murieron por una explosión en el departamento del Meta. Según el ejército, los uniformados realizaban operaciones en una zona rural del municipio de Puerto Concordia cuando estalló un artefacto. 3 soldados perdieron la vida y otros 3 resultaron heridos. Los militares fueron trasladados al hospital departamental de Villavicencio con múltiples lesiones. Las autoridades anunciaron una investigación para esclarecer lo ocurrido. Un operador de aseo murió hoy en el sur de la capital al ser arrollado por la volqueta para la recolección de basuras en la que se desplazaba. Según testigos, el operario que iba en la parte exterior del vehículo cayó y el conductor de la volqueta, sin darse cuenta, pasó por encima del trabajador. La empresa Aguas de Bogotá lamentó lo sucedido y manifestó que no se han ahorrado esfuerzos para garantizar la seguridad de sus trabajadores y cumplir así con los estándares de protección. Así quedaron los vidrios de una de las 6 estaciones de Transmilenio que fueron escenario de una batalla campal anoche en Bogotá entre hinchas de Millonarios y Nacional. Según la policía, los dos grupos se encontraron por casualidad y se inició el intercambio de agresiones. Las peleas también se presentaron en otras 4 estaciones y en uno de los portales del sistema. Los hechos dejaron 3 heridos y 12 jóvenes retenidos. Según las autoridades, seguidores de Millonarios que iban dentro de un bus articulado usaron el extintor del bus como arma contra los aficionados del Nacional. 7:02 de la noche, vamos ahora con el noticiero del Senado, pero en minutos regresamos con toda la información del día en Noticias Caracol. Primero Noticias. Crece la tensión entre Colombia y Venezuela debido a la visita del líder opositor Enrique Capriles a nuestro país. El presidente Nicolás Maduro denunció un plan para conspirar contra su país, liderado por el expresidente Álvaro Uribe y el consultor JJ Rendón. Además, aseguró que desde Bogotá se planifica un atentado contra el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. Tenemos reportes en vivo desde Caracas y desde Bogotá. Empezamos con nuestra corresponsal permanente en Venezuela, Lizeth Villafranca. Lizeth, buenas noches. ¿Qué dijo Maduro? Hola Mabel, muy buenas noches. El presidente Nicolás Maduro mandó a cerrar filas alrededor del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, porque según él, desde Bogotá se está planificando un atentado en su contra. Estas y otras acusaciones en el siguiente informe. Hoy fue el presidente Nicolás Maduro el encargado de enfilar las baterías hacia Bogotá, señalando que según versiones de inteligencia, desde Colombia se estaría fraguando una conspiración contra su gobierno. Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia, JJ Rendón, tienen un plan de guerra psicológica basado en actos contra la paz y la seguridad de Venezuela y se han reunido en Bogotá con parte de la derecha fascista que fue a Bogotá ayer para preparar un plan que contiene sabotaje a la economía venezolana, sabotaje al dólar, sabotaje al abastecimiento y un grupo de sicarios que van a ingresar al país para asesinar soldados venezolanos que están en el plan de la patria. Hay un plan de conspiración contra la paz de Venezuela desde Bogotá. Lamentablemente cuenta con el apoyo, con el más alto nivel de algunas instituciones del Estado colombiano. Algunos líderes de oposición, ante la polémica suscitada luego de la reunión Santos-Capriles, aseguraron que el gobierno venezolano busca censurar sus denuncias en la región. El régimen nos quiere asfixiar adentro e incomunicar afuera. Por eso les aterran las redes y las relaciones internacionales. Y a la par de la visita de Capriles a Colombia, diputados de oposición llevan las mismas denuncias a México. Hoy se reunió la diputada María Corina Machado con parlamentarios de ese país.
En Caracas son las 8:15 de la noche y, por cierto, hoy el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, dijo que no está previsto discutir el tema Venezuela en la sesión permanente de la Organización de Estados Americanos. En Caracas, Venezuela, Lisset Villafranca, Noticias Caracol. Lisset, gracias. Envío desde Caracas. Por su parte, el ex candidato Enrique Capriles, en una rueda de prensa en Bogotá, dijo que Colombia no se puede dejar chantajear por el gobierno venezolano con la excusa del éxito o el fracaso del proceso de paz. Julián Amado, buenas noches. ¿Qué más dijo Capriles? Cuéntenos. Hola, Jorge Alfredo, buenas noches. Pues mire, el ex candidato presidencial venezolano se reunió con decenas y centenares de venezolanos residentes en Colombia para hablar de la situación que está viviendo en este momento las relaciones entre Colombia y Venezuela. Capriles señaló que ni siquiera el presidente Chávez en su momento, cuando él vino a reunirse con el presidente Santos en octubre, había puesto una posición tan marcada y de contradicción al gobierno colombiano. Veamos lo que aconteció esta mañana. El jefe de la oposición venezolana, Enrique Capriles, calificó como un chantaje al proceso de paz las declaraciones de Diosdado Cabello y Elías Jaua. Le digo a nuestros hermanos colombianos, no se dejen chantajear por el gobierno venezolano. El diálogo no puede estar sometido, si usted como gobierno apoya a otro gobierno en algo tan importante como la paz, usted no puede condicionar eso. Capriles señaló que Colombia siempre ha respetado la autonomía del gobierno del vecino país. Porque en Venezuela van grupos irregulares y se reúnen con el gobierno venezolano. El gobierno colombiano no dice al gobierno venezolano a quién recibe y a quién no recibe. Además, el ex candidato presidencial, en nombre de los venezolanos, ofreció disculpas a Colombia por los señalamientos surgidos desde Caracas. Quiero pedirle excusas a todo el pueblo colombiano por esas declaraciones, esas bravuconadas de algunos funcionarios en Venezuela. Y aprovechó para darle gracias al presidente Juan Manuel Santos por el encuentro que sostuvieron en la Casa de Nariño. Agradecerle al presidente Santos el haberme recibido sin condiciones, sino escucharme, plantearle yo lo de UNASUR. Decenas de venezolanos que se reunieron con Capriles en Bogotá también se mostraron complacidos con la reunión entre el ex candidato y el mandatario colombiano. Enrique Capriles hizo énfasis en que él simplemente vino a Colombia a buscar que se cumpla lo que se había pactado en UNASUR de una auditoría a las elecciones de Venezuela. De otra parte, les cuento que el expresidente Álvaro Uribe también ha rechazado la posición que ha tomado el gobierno venezolano frente a la visita y a la reunión que sostuvieron Enrique Capriles y el presidente Santos, y tal vez sin proponérselo, de una u otra manera resultó apoyando al gobierno de Juan Manuel Santos. La amenaza de Cabello como reacción a la reunión del presidente Santos con el gobernador Capriles es una normal reacción de la dictadura. La reunión entre el presidente Santos y Capriles fue institucional, a diferencia de las reuniones clandestinas entre el gobierno de Venezuela y el grupo terrorista de la FARC. Bueno, también les cuento que la Cancillería colombiana y el Gobierno Nacional reafirmaron hoy que no va a haber ningún tipo de declaración por parte de ningún funcionario público sobre este impasse diplomático con Venezuela, y señalaron que están abiertos y están activados todos los canales diplomáticos para solucionar y darle solución a este altercado entre los dos países. Va a haber un diálogo de presidente a presidente y de canciller a canciller, diálogo que hasta el momento no se ha confirmado si ya se realizó o no. Información desde el norte de Bogotá, Julián Camilo Amado, Noticias Caracol. Gracias, Julián. Buenas noches. Y en su reporte anual acerca del terrorismo en el mundo, Estados Unidos advirtió sobre el incremento de ataques terroristas en Colombia atribuidos principalmente a las FARC. Nuestro corresponsal en Washington, Daniel Pacheco, tiene los detalles. En el 2012 aumentaron los actos terroristas en Colombia, según el informe global sobre este fenómeno del Departamento de Estado de Estados Unidos. Hasta octubre del 2012 hubo 716 ataques en Colombia, comparados a los 472 del 2011, un incremento del 52%. El informe de Estados Unidos no trae datos nuevos, utiliza la misma información que se ha publicado ya en Colombia. Lo que hace el Departamento de Estado es una recopilación de los datos del mismo gobierno colombiano. Y realmente lo que nos da es una fotografía de lo que estaba pasando antes de las negociaciones de paz entre la guerrilla y el gobierno. Esto muestra, según dice este experto en la violencia colombiana, que la guerrilla de las FARC continúa siendo la mayor amenaza terrorista al Estado. Eso es un hecho que es muy poderoso, pensar que Colombia en Estados Unidos, llevando 15 años o hasta 20 años de cooperación, no han podido derrotar a las FARC.
El reporte reconoce, eso sí, las acciones de la Fuerza Armada de Colombia en la captura y muerte de cabecillas y guerrilleros rasos, que se incrementaron en el 2012. En el caso de las FARC aumentaron un 11% y las del ELN 53%. También advierte que las acciones terroristas disminuyeron en el segundo semestre del año pasado, luego de que comenzaran los diálogos de paz con las FARC. Desde Washington, Daniel Pacheco, Noticias Caracol. Y Noticias Caracol conoció un informe del Ministerio de Defensa en el que acepta que la intensidad del conflicto interno aumentó, pero por la adopción de una nueva estrategia para enfrentar a la guerrilla. Según este documento, el año pasado, las FARC perdieron más de 1.500 hombres, el 67% por capturas, el 24% en desmovilización y el 9% murió en combates. El estudio agrega que los actos terroristas se limitaron a 132 municipios de los 1.093 que tiene el país. El ministerio acepta que al final del 2012 las acciones terroristas aumentaron en un 31% porque la guerrilla buscaba presionar el cese bilateral del fuego. Y la Fiscalía no tiene la capacidad para afrontar la desmovilización e investigación de los miembros de las FARC si se firma el fin del conflicto armado. Así lo advirtió el jefe del ente acusador, Eduardo Montealegre. Eventualmente la Fiscalía tendría que resolver la situación jurídica de 10.000 desmovilizados aproximadamente de la guerrilla. Todavía está en proceso de solución y de resolver situación jurídica la situación de cerca de 30.000 desmovilizados de las autodefensas. 7 de la noche, 46 minutos. A esta hora se lleva a cabo la audiencia contra la mujer señalada de querer vender a su bebé recién nacida. En Facatativá, Cundinamarca, donde se realiza esa diligencia judicial, está Angie Camacho. Angie, ¿qué nuevos detalles se conocen sobre este caso? Buenas noches. Jorge Alfredo Mabel, buenas noches. Pues ya se completan 10 horas de audiencia de legalización de captura e imputación de cargos contra Viviana Estefany Cuervo, a quienes las autoridades la acusan de haber intentado vender a su bebé de 4 días de nacido por una cifra cercana al 1.200.000 pesos. La autoridad le imputa el delito de tráfico de niños, niñas y adolescentes. Recordemos que más temprano en Madrid, Cundinamarca, la Policía Metropolitana de Bogotá dio cerca de 3.000 volantes con las personas que presuntamente integrarían esa banda. Y el primer resultado de ese operativo precisamente fue la entrega voluntaria de la madre. Pero recordemos que en este caso también está implicado un médico, igualmente su asistente, la madre y por supuesto dos personas, dos abogados. Al respecto, la Gobernación de Cundinamarca emitió un comunicado en donde señala que necesita urgente que haya una explicación sobre la ausencia injustificada de Carlos Alberto Barrera, vinculado a la inmobiliaria de Cundinamarca desde el año 2005, y Sandra Milena Gómez, vinculada a la Secretaría de Educación de Cundinamarca desde el año 2012. Nosotros, por supuesto, continuaremos atentos de todos los detalles de esta audiencia y la tendrán primero por Noticias Caracol. Claro que sí, Angie, gracias. Un hombre se declaró culpable de haber asesinado a su abuela en la vivienda en la que vivían, esto en el sur de Bogotá. Ante una juez de garantías de la capital, Carlos Enrique Capera aceptó que violó, apuñaló, empaló y asesinó a su abuela Emperatriz Romero, quien tenía 90 años de edad. El hombre aceptó los cargos y fue enviado a una cárcel mientras se conoce su condena, que podría tener una rebaja en la pena por haber reconocido los cargos. Colombia recibió la invitación formal para ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. Hasta ahora, la OCDE agrupa a los 34 países más desarrollados y que comparten altos estándares en el manejo de sus políticas fiscales y económicas. Colombia será el tercer país de América Latina en pertenecer a este selecto club, junto con Chile y México. El presidente Juan Manuel Santos celebró la noticia y dijo que ahora viene un proceso de varios meses para materializar esta especie de graduación ante los demás socios de la organización. Significa que se va a incrementar aún más la confianza de los inversionistas en nuestro país, lo que se traduce en más empleo, en más competitividad, en mejores condiciones de vida para todos los colombianos. La tasa representativa del mercado que regirá mañana es de 1.891 pesos con 48 centavos. Bajó. El dólar en casas de cambio se vendió en promedio a 1.860 pesos. Se mantuvo estable. El índice Data IFX cerró a la baja en 1.891 pesos con 7 centavos. Y esta es una buena noticia. La Fundación Bogotana Manos Amorosas trabaja con mujeres de escasos recursos de una de las zonas más humildes de la ciudad para enseñarles que pueden ser autosostenibles. Esta es gente que le pone el alma y hace la diferencia en Caracol y Bancolombia más cerca.
La localidad de Los Mártires en Bogotá es una zona en recuperación tanto arquitectónica como social, y en una de sus calles trabaja la Fundación Manos Amorosas, dirigida por Dina Sarmiento de Kugler, que ayuda a 15 mujeres en condiciones vulnerables. Queríamos pues enseñarles a hacer algo que ellas pudieran aprender para poder vender y poder pues mejorar su calidad de vida. La profe, como le dicen las mujeres a quienes ayuda, les enseñó a hacer carteras y accesorios con tapas de aluminio recicladas, las cuales venden en ferias y en el Museo de Arte Moderno de Bogotá. Las personas que nos conocen ya nos guardan las laticas. Según Marfa Ortiz, una madre cabeza de familia, la profe Dina le pone el alma a trabajar por ellas en este proyecto. Alma, corazón y vida. Porque ya no se está ganando nada con nosotros. En su página de internet exponen las creaciones con las que han iniciado su proceso como emprendedoras y además han participado en varias ferias artesanales, gracias a la atención y el cuidado de Dina y sus manos amorosas. Aquí va el código. La presidenta de la Corte Suprema, Ruth Marina Díaz, el ojo del huracán por haberse ido de crucero en tiempo laboral, se vuelve a ir de viaje, esta vez rumbo a España. Los magistrados le aprobaron un viaje para representar a la corporación en el primer Congreso Bienal sobre Seguridad Jurídica y Democracia en Iberoamérica. La propia Corte Suprema aclaró que los organizadores del evento asumen todos los gastos. Y durante la instalación del gas domiciliario para 50.000 personas, el gobernador del Magdalena tocó el acordeón frente al presidente Santos. ¡Para que vuelva a ser presidente! Iván Zuleta acompañó las melodías y compuso versos en favor de la reelección del presidente. Ante la alegría del momento, escuchen lo que respondió Santos. Acabo de encontrar mi jefe de debate. El pibe Valderrama escondió su melena. En sus recientes apariciones ante los medios, el pibe muestra un nuevo look. Mírenlo con ese gorro tejido, muy al estilo rasta, con un arete y muchos collares. ¿Qué les parece? Algunos exalumnos del Colegio Liceo de Cervantes fueron condecorados ayer por destacarse por su entrega a la transformación de la sociedad. Entre los homenajeados estaban el ministro del Interior, Fernando Carrillo, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, el doctor Alberto Casa Santamaría y, por supuesto, nuestro director de noticias, Luis Carlos Vélez. Felicitaciones para ellos. Y se está cargando el último código. Miren esta imagen. El ex vicepresidente Francisco Santos critica en Miami la forma como se ha manejado el TLC con Estados Unidos. Y miren quién defendió al gobierno, Martín Santos, el hijo del presidente. Y el recomendado de código, ¿tiene salvación la iglesia? Del teólogo Hans Kuhn, a quien califican como el terapeuta de la Iglesia Católica, Edita Trota. Y hasta aquí, el Código Caracol. Antes de terminar, les contamos que Noticias Caracol acaba de confirmar que la policía de Cundinamarca capturó en las últimas horas a los 8 presuntos integrantes de una banda criminal que operaba en el municipio de Soacha, en Cundinamarca. Los detenidos son señalados de 18 homicidios, entre ellos el de una concejal que precisamente los había denunciado. Con esta información terminamos. Ampliación, por supuesto, en nuestra emisión de las 11:30 de la noche en una nueva edición informativa. Ya viene el desafío África al origen. Esto es Noticias Caracol, primero en Noticias. Buenas noches.